El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Sion. Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días. Estamos iniciando esta emisión hoy, día miércoles 12 de noviembre del año 2025, perdón. Estamos ya a pocos días de las elecciones, de la consulta popular y el referéndum, que será el día domingo 16 de noviembre. Hoy tendremos en pocos minutos más una entrevista vía internet con el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano. Estaremos con él conversando en esta mañana. Hasta mientras, ¿qué les parece si revisamos titulares de la prensa a nivel nacional? ¿Qué recoge Ecuavisa en este día miércoles? Les contamos enseguida. Shakira cierra su histórica gira en Ecuador con 3 shows abarrotados de gente. Movió la economía, sin duda, la cantante colombiana. El Ejecutivo pagará la bonificación navideña hasta el 14 de noviembre, es decir, hasta pasado mañana. Los territorios clave que pondrán a prueba a Daniel Noboa en la consulta popular y referéndum 2025. El precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís bajará a 2.84 centavos en noviembre. Organizaciones sociales piden la salida de Edgar Lama de la presidencia del IES. Esto recoge 7:28. Revisemos lo que trae primicias de la capital ecuatoriana. ¿Por qué todos siguen el minuto a minuto del riesgo país? Pregunta primicias. El precio de las gasolinas Extra y Ecopaís baja desde el 12 de noviembre de este año, precisamente desde el día de hoy. Tenemos más titulares de primicias. Al que le mienten es al alcalde de Guayaquil, dice la viceministra de Ambiente sobre contaminación del río Daule. Ministros del Interior y Defensa recorren nueva cárcel del Encuentro y advierten a grupos criminales. Bien, esto es lo que recoge la prensa a nivel nacional, señoras y señores. Estamos en expectativa. La clave de la información. Bien, en pocos minutos más estaremos ya con el ministro de Desarrollo Humano y antes era MIES, de Inclusión Económica y Bienestar Social. Se instituyó en la Constitución una política criminal del garantismo y la mínima intervención penal, dijo el exministro de Gobierno José de la Gasca en entrevista con Teleamazonas. Yo sí creo que va a permitir crear la estructura. Si no, vamos a estar como el perro que se quiere morder la cola en círculos. Definitivamente hay cosas que ya no se pueden parchar. Hay una colcha de retazos que la Constitución, que ya ha sufrido en 17 años 40 cambios de 40 artículos. O sea, y encima que no cala, porque la mejor ley es la que hace hábito. Yo creo que la gente, quien está haciendo hábito de esta Constitución verdaderamente es el delincuente que saca provecho de eso, porque se ha creado un clima perfecto, que digo yo, para que el Ecuador se convierta en un paraíso de impunidad. Entonces, eso es lo que creo que se quiere cambiar y creo que los ecuatorianos queremos seguridad, queremos estas oportunidades y yo veo en esta constituyente la oportunidad para cambiar esas reglas macro para que el resto y se permita tener estos mejores días, tener más trabajo, se permite con mayor inversión, con inversión en los sectores estratégicos, sacando el Estado del medio, permitiendo, digamos, que ingrese la cooperación internacional, las cosas deben mejorar. Pero la letra, lo que hoy dice esa Constitución en sus más de 400 artículos, ya 444 para ser más exactos, ya dejó de ser coherente con la realidad que vive hoy el país, está completamente desfasado o hay algo rescatable dentro de eso. Absolutamente, absolutamente. Y yo lo pongo en el ejemplo de seguridad, que me parece que es lo más clamoroso. Sí, aquí vino y se instituyó en la Constitución una política criminal del garantismo y de la mínima intervención penal. ¿En la Constitución o en quienes aplican la Constitución? En la Constitución, desde la Constitución. El constituyente tuvo esa visión de decir, bueno, el Ecuador es un país donde la criminalidad ciertamente es un problema, pero no es algo gravísimo. Así que creemos que debemos ir a limitar al máximo el derecho penal, el sistema punitivo, inclusive establecer que la única finalidad del sistema de rehabilitación social es la rehabilitación integral de las personas.
Eso ha probado no funcionar porque se puso en la misma vara al que roba, al que estafa, versus al que mata y al que hace narcotráfico, porque todos deberían de rehabilitarse y todos en un cierto tiempo deberían volver a la sociedad. Y hemos visto que sirvió eso para el turismo carcelario, para que salieran en menos de 8 años los que mataban a 50 personas y que al final del día regresaran a hacer lo mismo o algo peor. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, amigos y amigas, buenos días. Estamos ya con nuestro personaje invitado. Es el abogado Harold Urbano, ministro de Inclusión Económica y Social. Anteriormente en ese nombre, hoy Ministerio de Desarrollo Humano. Él es carchense, abogado, defensor de derechos humanos y una amplia trayectoria en el sector público, originario de la provincia del Carchi, lo cual es un honor para el norte del país y sin duda un orgullo también para el Carchi que tenga un ministro en el gobierno de Daniel Noboa. Buenos días, ministro. Queremos saludarle cordialmente y preguntarle cómo se encuentra esta mañana. Muy buenos días, Jaime. Gracias por esa presentación. En realidad, soy una persona que lo único que busca es el bienestar de la gente. Eso, las personas que me conocen así lo saben. En estos momentos me estoy dirigiendo justamente a la provincia de Imbabura. Tenemos algunas actividades de protección social allá. También en la provincia del Carchi estaré en Huaca inaugurando un centro gerontológico. Así que todo el esfuerzo del gobierno para mejorar la calidad de vida del sector norte del país. Muy bien. ¿Qué lección dejó un paro de 31 días que afectó a la zona norte del país, Pichincha, una parte de Pichincha, Imbabura y Carchi? ¿Qué se pudo haber enmendado por parte del Estado? Porque hay sectores que dicen que este paro se produjo por falta de atención en el campo social. Bueno, yo creo que de la evaluación que hemos hecho, el resultado es a la inversa, ¿no? A ver, primero, ¿por qué este paro se focalizó exclusivamente en Imbabura? Porque el gobierno nacional ha tenido, creo que la acción acertada de, desde un inicio, tener cercanía directa con comunidades, con las bases, no solo del movimiento indígena, sino con las bases de la sociedad. Nosotros hemos implementado, acercado servicios directamente con los líderes y dirigentes de primer nivel. Para los que conocen la estructura del movimiento indígena, hay dirigentes de las comunidades, luego de los pueblos y luego de las nacionalidades, es por niveles. Y nosotros, conociendo el movimiento, lo que hicimos fue trabajar directamente con los líderes de las comunidades, es decir, los de primer nivel, para que la atención llegue directamente y no tengamos que estar de alguna forma articulando con intermediarios. Esto ha logrado o logró controlar cualquier tipo de movilización porque ya conocíamos a la dirigencia. Nos sentamos a dialogar, a explicar qué es lo que se estaba decidiendo en su momento cuando eliminamos el subsidio al diésel, y todos se quedaron con la tranquilidad de que los mecanismos de incentivo y de refocalización del recurso están adecuados. Esto se instaló posteriormente en Imbabura por varias situaciones. De la evaluación que hemos hecho, por ejemplo, al inicio claramente fue una protesta muy o llena de una lucha que podría ser loable, una lucha social, pero luego de empezar a conversar con los diferentes dirigentes de base, fueron entendiendo y rearticulándose en sus comunidades. Quedaron dos grandes facciones, diría yo. Las primeras, las que se afectaban directamente en su bolsillo por esta decisión. Hay gente que estaba vinculada o está vinculada a diferentes economías ilegales, y estas personas claramente necesitaban que se revea la decisión. Y por otro lado, figuras políticas que en algún
punto aprovechan a sus bases para poder levantar su imagen. Y en eso creo que el gobierno nacional no les ha dado, voy a hablar muy coloquialmente, no les ha dado la cuerda para que eso pase. De ahí finalmente lo que sí evidenció es una amplia ruptura del tejido social que tenemos en las provincias muy diversas como Imbabura. Y yo creo que esta ruptura del tejido social no es de ahora, es una ruptura que viene construyéndose desde la implementación de una política de la diferenciación. La Constitución del 2008 también ahondó en esa deconstrucción del tejido social al brindar derechos, al otorgar una calificación de derechos individuales a diferentes grupos sociales, pero que ya en la práctica no se pudieron implementar y estos grupos necesitaron iniciar procesos de exigibilidad tanto judicial como también política en la movilización en las calles. Y esto lo que hizo fue polarizar mucho el país. Vivimos en un país polarizado en donde los unos nos peleamos con los otros cuando en realidad hay que reconocer los verdaderos enemigos que son el crimen organizado y la pobreza. Tenemos que luchar para tener un país más seguro y un país más justo. Y eso creo que el paro en Imbabura evidenció y fortaleció. En este ámbito, luego de ya pasada esta página de crisis en el país, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio en la zona 1 para precisamente cerrar la brecha de la pobreza, la brecha de desigualdad? Bueno, el presidente Daniel Noboa le ha delegado al Ministerio de Desarrollo Humano implementar y coordinar una estrategia multisectorial denominada Firmes, que lo que busca es realizar una atención integral a las víctimas de la paralización, pero también iniciar un proceso de reconstrucción de este tejido social del cual hablamos. Se ha evidenciado su ruptura. Tenemos cerca de 50 millones de dólares a disposición de las provincias de Carchi, Imbabura, de los cantones Cayambe, Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha y también de la parroquia Calderón y Guayabamba del Distrito Metropolitano de Quito. Queremos atender a tres grandes sectores. El primero es el sector de la producción, eh, de las grandes empresas. Ustedes saben que en Imbabura hay empresas textileras muy fuertes. Tenemos en el norte de Pichincha las empresas florícolas, las cuales han dicho no queremos que nos den ningún tipo de dádiva, sino lo que queremos es que nos ayuden a través de diferentes alivios económicos, entre los que están, por ejemplo, la moratoria en el pago de algunos créditos, la moratoria en el pago de las deudas ante el SRI y el IES, y también líneas de crédito subvencionadas en su interés. Tenemos una línea de crédito con un techo de hasta $250,000, con el 7% de interés, es el crédito más barato que puedes encontrar de consumo en el país. Una línea de crédito para sectores turísticos al 5% de interés, subvencionamos cerca del 10% de puntos de interés. ¿Para qué? Para que estas personas no solamente recuperen lo perdido. Lo que hemos conversado con las cámaras es que necesitamos hacer una evaluación de aquí al próximo año para que esta inyección económica pueda representarse en una mejora en las utilidades anuales de cada una de estas empresas, pero además también en el aumento de la planta de trabajadores. Esto es un dando, voy a Mm, ser también coloquial en este tema. Nosotros claro. apoyamos a las grandes empresas, pero las grandes empresas tienen que demostrar que generan empleabilidad en el sector. Por otro lado está el grupo de los comerciantes pequeños, el dueño de la tienda, el dueño del restaurante, aquellos que no tienen una ganancia mayor a $1,000 al mes. A ellos, en cambio, les estamos devolviendo lo perdido. Es decir, a ellos sí les estamos dando un bono de $1,000. Tenemos cerca de 18,000 personas ya vinculadas a este proceso con una inversión de $18 millones. Y finalmente, a través de un aporte que nos está dando el gobierno chino, estamos ayudando a las personas que fueron víctimas del paro de manera Qué bueno. directa, especialmente aquellos que se vieron afectados en el destrozo de sus bienes, sus vehículos. Hay cabezales que fueron incendiados, hay vehículos que les afectaron las llantas, los dañaron total o parcialmente.
hay infraestructura, tanto pública como privada, también que se afectó. Entonces, este recurso va a ir directamente a recuperar esos bienes dañados de las víctimas del paro. ¿De qué se trata este programa llamado Jóvenes en Acción? Me imagino que tiene que ver con dar oportunidad de empleo a los jóvenes que muchas veces, o en la mayoría de casos, se quejan de que no hay fuentes de empleo. Así es, Jaime. Como un pequeño antecedente para entrar a Jóvenes Claro. en Acción, nosotros desde el primer día de la administración del presidente Daniel Noboa quisimos readecuar la política social, siempre dirigiéndola hacia el desarrollo de los grupos más afectados por ejemplo, recesiones económicas que hemos vivido durante los últimos años. El mayor grupo afectado, especialmente en empleabilidad, son los jóvenes, y para eso miramos experiencias internacionales de cómo inyectar de manera directa el recurso en cada uno de los hogares. Uno de esos mecanismos utilizados en varios países con economías emergentes ha sido la transferencia monetaria a través de bonos condicionales temporales a los grupos determinados, en este caso los jóvenes. Generamos este programa Jóvenes en Acción, que lo que básicamente es una pasantía pagada con dos objetivos. Primero, que los jóvenes puedan tener experiencia para posteriormente, en acompañamiento del Estado, vincularse a empleabilidad pública o a procesos de emprendimiento. Y la segunda es fortalecer los servicios públicos también, a través de la participación de los jóvenes en el sector salud, en el sector educación, en el sector del transporte. Hemos logrado evidenciar los nudos críticos que ahora claramente se muestran, que van a ser parte de los procesos de readecuación del financiamiento. Actualmente tenemos 80,000 jóvenes que están vinculados a este programa, con una inversión de $100 millones al año, y este programa se volverá permanente para los próximos años también. ¿Cómo está el tema de las brigadas sociales que están actuando en la provincia de Imbabura, están acercando a las comunidades para dar a conocer los servicios que ofrece el MIES y dar atención a los sectores vulnerables? Sí, el tema de las brigadas sociales es parte de esta estrategia que conversábamos al inicio, de vinculación directa con las comunidades. Cuando llegamos a la administración del Estado, nos dimos cuenta que algo que sí había pasado es que el Estado central se había alejado de manera completa de los territorios. Ajá. Se había dejado o a los gobiernos descentralizados este trabajo, o a las instituciones privadas, las fundaciones, cuando el Estado central es el que tiene la obligación de llevar los servicios a las comunidades, de llevar los programas sociales a las comunidades. Para esto, obviamente, no podíamos al corto plazo construir edificaciones en cada comunidad, en cada parroquia, pero lo que sí podíamos era generar una estrategia que pueda ser una estrategia, si bien no permanente, pueda ser constante. Y en ese sentido, las brigadas sociales se han convertido en esa estrategia de vinculación con las comunidades. Actualmente, alrededor del país estamos realizando un promedio de 2 o 3 brigadas sociales al día por cada uno de los distritos. Esto quiere decir que esperamos llegar a una atención al año de cerca de 1.800 brigadas sociales, con una atención directa a más de 1.500.000 personas, aquellas que viven en las parroquias más alejadas, o que de alguna forma pueden acudir a centros de atención para recibir ese servicio de manera directa. Decirles también a la ciudadanía que no es un espacio informativo, sino es un espacio de atención. Eso quiere decir que uno Ya. va, están los médicos, están ahí las medicinas para poder brindar de manera directa esa atención. Se encuentra el Ministerio de Educación vinculando a los programas de educación acelerada, por ejemplo, a las personas que no han terminado el bachillerato. Está el Ministerio de Desarrollo Humano vinculando a los niños y niñas a los centros de desarrollo infantil, a los programas de desarrollo infantil. Está el registro social registrando para el acceso a bonos y pensiones. Entonces, la idea es que la gente vaya y salga de las brigadas con resultados. Bien, dos inquietudes finales al ministro de Desarrollo Humano, Harold Urbano Villarreal, en virtud de
su agenda en Imbabura y Carchi. Lo importante, ha dicho usted, ministro, es que el presupuesto vaya a quienes verdaderamente lo necesitan, no a quienes sí tienen y que a veces pasan de vivarachos y reciben recursos del Estado. Se cortó, Jaime. Sí, Esta última fue... la pregunta era, el Perdón, presupuesto del Estado es que llegue a los recursos, a las al que más personas lo que necesita. verdaderamente lo necesitan, no a quienes sí tienen casa o tienen recursos, ¿no? Así es, sí, ese es nuestro objetivo. Por eso hemos identificado cuáles han sido estas distorsiones del financiamiento, entre ellos, por ejemplo, los subsidios a los diferentes combustibles, los cuales ya se están reorganizando y se han venido reorganizando a través de este subsidio directo a quienes en realidad lo necesitan, transportistas, para que no se suba el precio del traslado de bienes o del traslado de personas. La zona agrícola. Estamos nosotros ahora con una política de subvención directa para evitar que existan distorsiones en el uso de estos recursos, darle la tranquilidad a la ciudadanía, por ejemplo, de que ya las decisiones más fuertes se han tomado. No vamos a eliminar el subsidio al gas licuado de petróleo, por ejemplo, eso es algo que están ahorita posicionando. No va a ser así. ¿Por qué? Porque técnicamente los dos subsidios que eran más regresivos, es decir, los cuales no llegaban a quien más lo necesita, era el subsidio al diésel y el de la gasolina extra y ecopaís. ¿Por qué? Porque los más ricos tenían mayor capacidad de acceso a este subsidio. ¿Por qué? Porque claramente las personas más pobres no tienen la capacidad de comprar un vehículo, no tienen la capacidad de tener un transporte que utilice este tipo de gasolinas. En cambio, el subsidio al gas no es un subsidio regresivo, este es un subsidio que sí llega a las personas que menos tienen, entonces es un subsidio que obviamente no hay que tocar. Darle la tranquilidad también a la ciudadanía de que estas decisiones han sido decisiones tomadas de manera técnica, y que no, lo que buscamos es no afectar a los deciles de pobreza más bajos, y esto se ha evidenciado ahorita en estos momentos. Vemos que el costo de la vida, el costo de los pasajes no ha aumentado sustancialmente, y si es que ha aumentado algún tipo de producto es por obviamente la ley de la oferta y la demanda. Hay momentos en donde algo cuesta más, esto se reducirá en su momento por los temas de producción, pero no está relacionado directamente a la medida de eliminación del subsidio. Finalmente, la pregunta es, señor ministro, si estos apoyos, aporte, contribución, obligación del Estado para sectores marginales, incluye, por supuesto, a los sectores indígenas campesinos. Es decir, aquí no hay distinción de ninguna naturaleza. Para todos quienes necesitan, hay el apoyo por parte del MIES, por parte del gobierno del Estado. Sin duda alguna, sin duda alguna. Nosotros lo que hacemos es no ver banderas políticas, ni sectorizar, ni discriminar por ningún tipo de condición a ningún ecuatoriano. Nosotros lo que buscamos es que todos crezcamos y nos desarrollemos de manera proporcional, de manera adecuada. En estos momentos lo que necesitamos todos es vivir en unidad, reconocer en realidad cuáles son nuestros enemigos, volver a ese ánimo, ese valor de la ecuatorianidad que teníamos en su momento cuando estuvimos en guerra con otro país, en donde en realidad nos juntábamos para tener un país mejor. Creo que, y vuelvo al inicio, ¿no? La Constitución del 2008, si bien fue muy declarativa de derechos, lo que hizo fue ponernos a pelear entre nosotros. Estamos en un momento en donde lo que necesitamos es construir un marco de reglas claras que busque que los ecuatorianos nos desarrollemos en unidad. Finalmente, y aprovechando ya esta entrevista, ¿por qué votar sí en el domingo 16 de noviembre en la consulta popular, ministro? Bueno, ustedes saben que soy funcionario público y no puedo Ya, inducir al voto. Lo claro. único que sí puedo hacer y que
claramente como ecuatoriano y como parte del gobierno, de la función ejecutiva, es decirle al país que han existido distorsiones normativas que parten de la Constitución, el hecho de que las personas privadas de la libertad sean considerados grupos de atención prioritaria es algo que ha desviado los recursos del sector social, el hecho de que sea una Constitución muy estatista en relación al tema económico ha limitado el acceso a la empleabilidad, a la inversión privada en diferentes espacios. Entonces, personalmente creo yo que necesitamos unas nuevas reglas del juego. De lo que yo he sentido en mis visitas nacionales en diferentes comunidades, yo siento que hay un ambiente positivo en relación a esto. Y bueno, las otras preguntas relacionadas a bases militares, por ejemplo, están relacionadas a una demanda nacional que es la seguridad y por otro lado el financiamiento a los partidos políticos y la reducción de asambleístas están directamente ligadas a la eficiencia en el gasto público. Hay cosas que el país ha financiado y que están salidas de los cabellos. Hay partidos políticos que existen exclusivamente para recibir el fondo del Estado y no han logrado representatividad. Y por otro lado, en el tema de la asamblea, en la asamblea no se ve representatividad adecuada, y en ese sentido creo que reducir el número de asambleístas lo que hará es que los partidos políticos puedan tener una mejor decisión en la calidad de candidatos que pongan a disposición del país. Bien, agradecemos al ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano Villarreal, por la entrevista. Que tengan buen día, ya nos veremos en Imbabura. Que pase bien. Gracias, Jaime, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hemos conversado con el ministro de Desarrollo Humano, antes Bienestar Social o Inclusión Económica y Social del país. 7:52 en expectativa, la clave de la información. Estamos concluyendo este servicio de noticias en este día miércoles 12 de noviembre del 2025. Que la pasen bien. Mañana estaremos con otra entrevista con Alex Barahona para hablar precisamente de la consulta popular y el referéndum. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción: Jaime Salazar. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. Informativo Aquí y Ahora transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.